Saludos a todos detrás de la cámara. Recuerden que tienen que seguir todos mis videos y tienen que invitar a sus amigos y conocidos para que se enteren de lo que está pasando con lo que tiene que ver con seguridad internacional, que de alguna manera nos afecta a todos. Estamos viviendo en tiempos difíciles, volátiles y peligrosos. El lunes 26 de enero, el secretario general de la OTAN, de nombre Mark Rutte, estuvo presente en la reunión del Comité de Seguridad y Defensa, compuesto de los miembros del Parlamento Europeo, o lo que conocemos como la Unión Europea. Esto es similar al Comité de Seguridad Nacional del Congreso de los Estados Unidos. Ante ese foro, él prácticamente le pidió que se arrodillaran frente a Donald Trump y que le besaran los zapatos. Bueno, ya saben cuál es la conclusión de esta charla, así que se acabó la charla. Se pueden ir para sus casas. Y los que quieran saber cómo yo llego a esa conclusión, se pueden quedar. En su ponencia, el secretario general de la OTAN se pasó alabando al presidente Donald Trump, diciendo que ha hecho muchas cosas buenas. Se atrevió a interferir con las condiciones y los requerimientos de un préstamo que la Unión Europea le aprobó a Ucrania de $90.000 millones, indicándole a los ucranianos que no limiten sus compras, como lo dispone el acuerdo, que indica que el dinero proveniente de este préstamo es para utilizarse en la compra de equipo militar manufacturado en Europa y para la compra de los componentes que se necesitan y los materiales que se necesitan para fabricar armamento dentro de Ucrania. Él le dijo a los ucranianos que violaran el acuerdo para comprar armamento fabricado en los Estados Unidos. O sea, se convirtió en un vendedor de la industria militar de los Estados Unidos, sin importarle que puede poner en riesgo el préstamo de $90.000 millones. Supongo que el señor Donald Trump está muy contento por estas palabras del secretario general de la OTAN. Lo que debió haber dicho el señor Rutte al gobierno de Ucrania es que pueden negociar para tener cierta flexibilidad para comprar armamento de los Estados Unidos en el caso que dicho armamento no esté disponible de suplidores europeos. Se podría decir que el señor Mark Rutte se ha convertido en el enemigo de la industria manufacturera militar de la Unión Europea, desviando las ventas hacia los Estados Unidos. El secretario general alabó a Donald Trump diciendo que todo el crédito de aumentar el presupuesto militar de cada país le corresponde completamente a Donald Trump. Yo difiero de sus palabras porque el verdadero responsable de aumentar el gasto militar de cada país europeo, a mi entender, recae en dos personas. La primera persona es el presidente Putin. En el momento que comenzó su invasión de Ucrania en febrero del año 2022, donde países como Polonia inmediatamente comenzaron a reforzar su ejército comprando más armamento, como tanques y aviones. Otros países hicieron lo mismo. La segunda persona fue Dmitry Medvedev, que se pasó insultando a los líderes y países europeos, amenazando con el armamento nuclear de Rusia. Rutte se contradice a sí mismo cuando menciona que Alemania significativamente aumentó su presupuesto militar en el año 2021. ¿Quién era el presidente de los Estados Unidos en el año 2021? Esa persona no era Donald Trump. Menciona que también Canadá aumentó su presupuesto bélico. Y yo creo que se cae de la mata el por qué Canadá aumentó su presupuesto bélico, ya que ha sido amenazado directamente por los Estados Unidos de una posible invasión para que sea el estado número 51.
Recordemos la imagen que el señor Donald Trump presentó en su red social con una bandera de los Estados Unidos sobre el país de Canadá. Eso es una amenaza de invasión. El señor Rutte no criticó esa amenaza contra un país de la OTAN. Y después, mirando a los representantes de cada país, se atrevió a decir que si ellos piensan que Europa se puede defender sin los Estados Unidos, que sigan soñando. Mencionó que a él no le importan los mensajes insultantes y denigrantes que postea Donald Trump en su red social. Se puso a decir que Estados Unidos necesita a la OTAN porque Estados Unidos necesita seguridad en el Ártico, donde esas palabras naturalmente esconden el interés de los Estados Unidos con Groenlandia y con la obsesión de Donald Trump de obtener a Groenlandia con la excusa que es totalmente esencial para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Después divaga y se pone a criticar a los países que tienen en mente la autosuficiencia con lo que tiene que ver con la defensa, hablando que para lograr tal cosa hay que invertir billones de dólares creando un arsenal nuclear y el gasto militar tendría que aumentar a un 10% y que en ese caso se perdería la sombrilla de defensa nuclear de los Estados Unidos. Así que este planteamiento sacó de la nada que la idea de ser autosuficiente en defensa está ligada por completo a la salida de los Estados Unidos de la OTAN. Y le dice a los presentes, buena suerte con eso. Le dice a los miembros del Comité de Seguridad de la Unión Europea que hay temas de los cuales no va a comentar porque no son asuntos que le compete a la OTAN. Pero al mismo tiempo dice que está trabajando de incógnito o detrás del telón en esos asuntos, admitiendo que está interfiriendo con asuntos que no le competen. A mi entender, este señor, que nunca fue soldado y mucho menos oficial militar a cargo de un organismo militar, profesor de historia, que se desempeñó como primer ministro de los Países Bajos, no ha podido romper el lazo político, metiendo las narices en asuntos que no le competen, convirtiendo su oficina en una oficina política. Además, está vinculado a un caso de corrupción. Ese es el problema de poner un político a dirigir una organización militar. El secretario de la OTAN ignora por completo los discursos del secretario de la Defensa de los Estados Unidos y el vicepresidente en sus visitas a Europa, donde indicaron claramente que los europeos tienen que aprender a protegerse por ellos mismos, o sea, ser autosuficientes en su defensa. El secretario de la OTAN también ignora los documentos relacionados a la Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, anunciada por Donald Trump, y la Estrategia de Defensa Nacional publicada por el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Ambos documentos especifican un cambio en la política y la estrategia internacional dirigida a los europeos, donde se le urge a los países europeos a poner fin a la complacencia estratégica y que deben asumir la responsabilidad principal de su propia defensa convencional y construir una fuerza militar independiente, sostenible y resiliente. Esos documentos establecen que las naciones europeas son capaces de defenderse de las amenazas regionales y que Washington proporciona apoyo crucial, aunque limitado, en lugar de actuar como la garantía principal de seguridad. Noten que esos documentos de forma elegante ponen una restricción, ya que hablan de defensa convencional, que significa que Estados Unidos no quiere competencia nuclear o la capacidad para que los países europeos desarrollen
sus armas nucleares. Si uno de los países más pobres del mundo, llamado Corea del Norte, ha sido exitoso en su programa nuclear, eso significa que los países europeos pueden ser más exitosos que Corea del Norte. Los países europeos no necesitan misiles intercontinentales, solo necesitan misiles que protejan a Europa de Rusia como un importante disuasivo. En lo que tiene que ver con armamento nuclear, el inventario de Francia y el de el Reino Unido supera las 500 cabezas nucleares, que es suficiente para destruir varias veces el país de Rusia. El señor Rutte denigra a los europeos, diciendo que los países europeos no pueden defenderse de Rusia si no está Estados Unidos. Esas palabras son motivos para que presente su renuncia. Sin contar con los Estados Unidos, los europeos tienen más soldados que Rusia en estos momentos. La población de la Unión Europea es de 450 millones de personas. Eso representa una población de 100 millones más que los que hay en Estados Unidos. Y por ende, tienen el potencial de tener un ejército con más tropas que los Estados Unidos. La población de Rusia es de 146 millones. Así que los europeos superan a los rusos en población por casi 300 millones. Recordemos que las grandes mentes de Europa han sido uno de los recursos más grandes que ha tenido Estados Unidos, como por ejemplo, un europeo es el inventor de la corriente alterna. Un europeo fue la persona más importante para llevar el primer estadounidense a la luna. Un europeo fue el inventor de la radio y la televisión. Un europeo sentó las bases para la construcción de las bombas atómicas. Un europeo fue el inventor del primer satélite de comunicaciones. Y así sucesivamente. El señor Rutte, en vez de reconocer el potencial y el talento de los europeos, lo que hizo fue denigrarlos. Parecería que está en la nómina de Donald Trump como secretario de prensa y asesor. Recordemos que en estos 4 años, Ucrania demostró que Rusia no es el poder militar imparable e invencible que decían. Ucrania ha desbaratado y debilitado al ejército ruso, que tardará años en recuperarse. En conjunto con los europeos, tienen más soldados que los rusos. Si Rusia ataca a los europeos en estos momentos cuando están tan debilitados, perderían la guerra sin que Europa necesite la ayuda de los Estados Unidos. Las armas como los misiles Storm Shadow de Inglaterra han hecho trizas muchos blancos de Rusia. Los rusos le temen a los misiles Taurus manufacturados por Alemania. Los submarinos alemanes son tan silenciosos que Israel los prefiere. Todo barco ruso en el mar Báltico sería pulverizado en una guerra. El estrecho del Bósforo sería cerrado y los barcos rusos en el Mediterráneo serían descuartizados. El señor Rutte repite el cuento del cuco llamado Rusia y China como la gran amenaza de seguridad en el círculo ártico. En cuanto a Groenlandia, que es la razón por esta discordia, el ejército quebrado de Rusia no tiene capacidades para efectuar una invasión por mar. Esto es algo que han repetido muchos peritos. Nunca ha tenido esa capacidad como la tiene Estados Unidos. El interés de Rusia en el Ártico es estrictamente comercial para explotar los recursos en su plataforma continental. Si acaso el archipiélago de Svalbard está en más riesgo, está en más peligro de ser capturado por Rusia. El interés de China en el círculo ártico es primordialmente tener una ruta más corta para enviar contenedores en sus navíos
hacia Europa, sin usar el canal de Suez o el canal de Panamá. Sus intereses comerciales en el Ártico es tener acuerdos de explotación petrolera y de minerales como tiene en África. China tampoco tiene la capacidad de una invasión por mar, y mucho menos a 10.000 millas de distancia. El cuco o el miedo hacia Rusia es un invento para obtener a Groenlandia. En entrevistas se le ha preguntado a los oficiales navales que patrullan las aguas alrededor de Groenlandia y han indicado que nunca se han encontrado con barcos rusos, ni tampoco de China. Pero el presidente Donald Trump alega e insiste que Groenlandia está rodeado de barcos de Rusia y barcos de China. El interés de Trump es personal, es perpetuarse en la historia como lo hizo el presidente McKinley cuando le arrebató a España sus posesiones en el Pacífico y en el Nuevo Mundo, transformando a los Estados Unidos en un imperio ultramarino y una potencia mundial. Groenlandia es una pieza para que Trump se pueda perpetuar. En eso estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Dmitry Medvedev, que les mencioné en una charla anterior. También tenemos que mencionar que el señor Rutte, secretario general de la OTAN, en ningún momento condenó las tarifas que está imponiendo el señor Donald Trump. Recordemos que las tarifas también son un tipo de arma de la guerra híbrida. Mi opinión personal basado en lo que he leído y he vivido es que Estados Unidos es el que necesita a Europa como carne de cañón para crear una coalición cada vez que se mete en una guerra. En vez de denigrar a los países europeos, a mi entender, el mensaje del secretario general de la OTAN debió ser: Europa necesita desarrollar y construir sus propios aviones furtivos tipo F-35, F-22 y B-2 para defenderse de posibles escenarios futuros. También deben perfeccionar sistemas de defensa aérea y aumentar el inventario de las armas que han sido tan exitosas en Ucrania batallando contra los rusos. Esa independencia de defensa asegura la seguridad de Europa y de los países de la OTAN. Por lo que pude ver y escuchar de este señor, a mi entender, hay justificación para pedirle la renuncia inmediatamente, porque se pasó denigrando a los europeos, en vez de proponer ideas para una Europa autosuficiente, donde autosuficiente en defensa no significa una OTAN sin los Estados Unidos. Autosuficiente significa una OTAN poderosa que no necesita a los Estados Unidos como bastón. Debo confesar que cuando Rutte se convirtió en el nuevo secretario general de la OTAN, a mí me dio mala espina porque pensé que su interés primario era el poder que ofrece esa posición sobre los demás países europeos. Y ya llegamos al final de otra corta charla. Aquellos que quieren ayudar a este canal en su lucha contra el algoritmo de YouTube, que no apoya temas como los que se exponen en este canal, donde ahora YouTube quiere contenido de entretenimiento como TikTok, lo pueden hacer a través de los Super Thanks, en el icono del corazoncito, o de forma confidencial a través del enlace de PayPal, o haciéndose miembro de la zona privada del canal. Y nos vemos mañana. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.